Ahora vamos a configurar el formato general de nuestra tesis. Este paso es fundamental para garantizar que todo el documento tenga una uniformidad profesional y cumpla con los estándares internacionales de las normas APA y también con los de la escuela. Nos ubicamos en el resumen y seleccionamos todo hasta el final, excepto las referencias, ya que éstas tendrán su propio formato más adelante. A lo seleccionado le aplicamos fuente Arial con tamaño 11. Si bien las normas APA recomiendan el uso de Times New Roman tamaño 12, nuestra escuela opta por utilizar Arial 11. Esta especificación es obligatoria para todos los trabajos. Ahora, para la configuración de página, vamos a Archivo, Configuración de página y escogemos Orientación vertical. En tamaño de papel nos aseguramos de que esté en A4. Con respecto a los márgenes, estos son superior 2.5, abajo 3, izquierdo 3 y derecho 2.5. Finalmente le damos aceptar. Continuamos ajustando el interlineado en todo el documento a excepción de la carátula. Para ello vamos al icono de interlineado y espaciado entre párrafos. Seleccionamos espaciado personalizado y escogemos interlineado 1.5. Espaciado antes 6 y después 6 y finalmente le damos aplicar. Ahora vamos a configurar la sangría. Para hacerlo nos ubicamos en la introducción y desde ahí volvemos a seleccionar todo, excluyendo dedicatoria, resumen, etc., hasta antes de llegar a las referencias. Ahora vamos a formato, alinear y aplicar sangría, opciones de sangría, izquierda 0, derecha 0, sangría especial, primera línea 1.27 y le damos clic en aplicar. Esta sangría especial de primera línea es la que se aplicará automáticamente al inicio de cada párrafo en todo el documento, dándole ese aspecto formal y profesional sin necesidad de usar la tecla Tab. Con eso concluimos el formato general y deseleccionamos lo sombreado. ¡Hey! Pero antes de terminar, veamos un par más de herramientas útiles que pueden ayudarnos a evitar errores en el formato. En la barra superior, en el menú Ver, encontramos la opción Mostrar caracteres no imprimibles. Esta herramienta nos mostrará si en nuestro documento hay espacios extras, saltos de párrafo innecesarios o enters de más. Si es tu caso, quita todos los espacios innecesarios sí o sí. Aparte, cada capítulo debe empezar en una nueva hoja. Para hacerlo correctamente, no debemos presionar Enter múltiples veces. El texto se desplaza hacia abajo de manera rápida. Si luego agregamos más texto arriba, todo se descuadra. En cambio, si insertamos un salto de página con Control más Enter, el salto de página es fijo y nada lo moverá. Otra herramienta súper útil es Control más espaciado. Esta combinación de teclas elimina todo el formato manual, como negritas, colores o cursivas accidentales que tenga el texto seleccionado y vuelve al formato base de Arial 11
con interlineado 1.5. Listo. Ahora nuestro documento tiene un formato uniforme y profesional. Y recuerda que la precisión en estos detalles refleja nuestro compromiso con nuestro trabajo.